Sean bienvenidos al episodio número 10 de Nenemilia Sognum. Yo soy Andrea. Yo soy Lluvia. Y después de mucha vacación, mucho tiempo, sí, bastante, la verdad, con esta situación de la pandemia, también les queremos como hacer un recordatorio que si van a salir, que sea por necesidad. Y con las medidas de precaución siempre, de sanidad. Cubrebocas, gel antibacterial, no se toquen la cara, no se lo quiten, cubriendo siempre con el cubrebocas nariz, boca, parte del cachete, todo. Y el día de hoy vamos a tocar el tema sobre relaciones de poder. Un tema muy pesadillo, muy fuerte, pero muy interesante. Exacto. Y no sé cómo quisieras tocar este tema. Por ejemplo, les podemos iniciar diciendo desde la fenomenología del espíritu de Hegel, como en una sección de ese libro se habla sobre la formación de docentes, que es el amo y el esclavo, por así decirlo. O sea, tampoco sí, bueno, es como muy es que estos términos amo y esclavo creo que están muy desvirtuados actualmente, tienen muchísima connotación detrás y no solo es como sí, uno es amo, otro esclavo y siempre se va a quedar así fijo, sino que tiene como están en constante movimiento. Y bueno, vamos a estar hablando de esto a través de todo el programa. Pues principalmente creo que vamos a estar tocando a varios filósofos, porque este tema es un poco más ligado a la filosofía, y pues también mucho de lo que vamos a estar diciendo, o al menos de mi parte, va a ser del gran filósofo Michel Foucault, ya que es el gran conocido como el filósofo del poder o el autor del poder. Justo. Pero antes de llegar con Foucault, santo, ¿por qué no comenzamos a establecer estos términos mencionados, como bien lo dijo Lluvia, que han sido virtualizados con el tiempo, amo y esclavo? ¿Cómo surgen? ¿Cómo se va dando esta relación de poder? Y basándonos un poco en el fenómeno de la cosa en sí y la cosa que yo la veo, las representaciones que se tienen de esa cosa. Por ejemplo, este anillo, este es el nómeno. El anillo es la cosa en sí, y yo le doy como ese significado de que es anillo porque alguien más ya me dijo que es el nombre, alguien más ya lo nombró. De eso van surgiendo los pensamientos. Surge el pensamiento de la formación del amo, de que quiere tener como la razón, por así decirlo, el que establece los objetos, el que dice esto es así, esto es un anillo, y entonces aparece el esclavo, el que abstrae la cosa en sí, lo ve, lo investiga, lo apropia y tiene un seguimiento con esta ideología o esta forma de objetivizar del amo. Entonces el amo se ve con ese poder de ok, este me está siguiendo, pero entonces ¿cómo podemos decir que el amo tiene el poder en sí? Pero es que aquí, ahorita que mencionas esto, es interesante saber que el amo es el que necesita al esclavo y el esclavo necesita al amo. Justo. Muchas veces creo que se puede llegar a confundir esto, porque es un rollo enorme aquí con las palabras, pero hay una necesidad mutua, en especial hacia el amo, porque ya que sin su esclavo, pues cómo va a ser amo. O sea, se necesita siempre de un otro, de una otra persona, una otra institución, a la cual se pueda someter de cierta manera para que se convierta en ese esclavo que se necesita. Exacto. Entonces de eso, por ejemplo, Lluvia me comienza a tener como una conversación conmigo, me quiere hacer creer que su verdad es la verdad y ya está, la verdad que ella va a establecer conmigo. Entonces si yo le empiezo a seguir como en la conversación,
lugar de su esclava ante su pensamiento, ante lo que me está diciendo. ¿Por qué? Porque estoy tomando como es su verdad como la verdad para mí. Pero entonces en el momento en que yo lo empiezo a objetivizar, lo empiezo a entender, lo empiezo a investigar, lo empiezo a modificar, el discurso de Lluvia como amo para mí deja de ser ya un discurso en sí, comienza a ser mi propio discurso, empieza a ser un fenómeno. Pero al final va atravesado por el discurso del otro que pues metió algo ahí, ¿no? Creo que antes de seguir avanzando con esto deberíamos de hacernos la pregunta de ¿qué es el poder? André, ¿tú qué crees que es el poder? Pues mira, el poder para mí lo veo como esa oportunidad de ejercer un discurso a partir de lo que yo opino, pienso y creo, y la demás persona me sigue. Las demás personas empiezan a seguirme a mí por lo que yo dije o hice. Ahí sería como establecer una forma de poder. O sea, sería como de cierta manera doblegar la voluntad del otro a la tuya. Exacto. Okay. En sus comentarios también pueden ponernos qué opinan que es el poder o qué ustedes creen que es el poder para pues hacer esto un poco más dinámico. Y bueno, yo aquí quisiera traer que justamente esto creo que tiene muchas lecturas, o sea, hay muchas formas de ver esto mismo. Por ejemplo, Foucault nos menciona que pues el poder no es, porque no es algo que se pueda ser, no es un objeto. Tampoco se puede tener, porque no es como una persona puede tener el poder, porque no lo puede agarrar en la mano, ¿saben? Sino que es más bien algo que se ejerce, que es algo que siempre está en las relaciones, pero pues es algo que no podemos ver, no es una entidad como tal, sino es una relación. O sea, no es tangible, pero sí es visible, porque podemos verlo como se ejerce. Visible por efectos más bien, okay. Por las producciones que tiene y por lo que va dejando detrás de sí. También aquí hay algo interesante, bueno, al menos con el español, con el lenguaje y todo esto. Si buscamos qué es el poder en un diccionario, va a salir en la parte de arriba o de abajo de la palabra verbo. Entonces el poder pues también se puede leer desde esta manera, que es un verbo. ¿Y qué son los verbos? Pues son acciones que alguien ejerce. Y para que exista el verbo o para que se pueda ejercer esa acción se necesita de un sujeto. Eso es español básico de primaria. Entonces, pues en esta acción relacionada hacia el poder siempre hay posibilidad en el sentido de que puedes ejercer el poder de acuerdo a las posibilidades que tú tienes. El ser humano obviamente no puede todo. Para empezar hay dos grandes limitantes, es el llegar a la vida. Tú no decidiste, tú no pudiste decidir que vas a nacer, claramente alguien más lo hizo por ti y ni siquiera sabían que ibas a ser tú exactamente. Y también otra cosa que es imposible para el ser humano, la muerte en el sentido de que pues todos morimos, ¿no? Ya sea por decisión propia en el caso del suicidio o por la eutanasia o enfermedad, muertes naturales, todo eso. Pero pues al final de cuentas también es una imposibilidad, entonces no se puede no morir. No sé, ¿tú qué piensas de esto? O sea, ¿cómo podríamos? Es que no se puede, o sea, solamente si quieres decir, o sea, si tú decides pues cometer el suicidio o morir con dignidad, ya sea por la eutanasia porque tienes alguna enfermedad y ya no se te va a curar y estás sufriendo mucho, pues ahí tienes una decisión, una toma de decisión que ya no tiene pues vuelta atrás. Exacto. Pero de ahí en fuera pero pues no se puede no morir. No se puede no morir. Tampoco no se puede no nacer ya que estamos aquí. Entonces esas serían como
las dos grandes limitantes del ser humano en cuestión del poder, y lo que nos indica que pues claramente no podemos todo. Eso es como las grandes referentes. Obviamente pues nosotros sabemos que no podemos todo de acuerdo a nuestras posibilidades que tenemos. Obviamente si sabes que tienes cierto nivel de recursos y salió, no sé, el iPhone nuevo y cuesta chorrocientos mil, tú vas a saber que no vas a poder con ese gasto. Eso voy con los limitantes que se tienen en cuestión del poder. Pues nos dejamos con esto para que piensen un poquito y nos vamos a un corte súper rápido y regresamos. Disculpen por lo de la situación del audio, lo vamos a retomar. ¿Ya se escucha bien? ¿Podrían dejarnos en los comentarios, porfis? Sí, por favor. Bueno, pero retomando de nuevo con lo que nos fuimos antes de corte. Sí, es justamente que estábamos hablando de que entonces el poder no es un ente, no es algo palpable, sino que es algo que se ejerce y que está en las relaciones. También algo fuerte que menciona Foucault es que toda relación es relación de poder. Ahorita también vamos a ir abundando un poco más en esto. Y también mencionábamos que este verbo, discúlpenme, me distraigo un poquito. No pasa nada. Bueno, es un verbo y que nos va a abrir posibilidades más que nada. ¿En qué sentido? De acuerdo a las posibilidades que nosotros tenemos y sabiendo que estas son limitadas para cada ser humano, en especial tanto por la vida como por la muerte. Y pues bueno, entonces vamos a preguntarnos ¿quién es el poder? En esta situación, bueno, en esta sociedad que es capitalista, en donde se ven la política de cierta manera, ¿quién es el poder? No sé, ¿tú qué dices? Yo siento que con lo anterior mencionado, desde un principio de esto de amo y esclavo, de cómo se fue construyendo todo este inicio del video, siento que el poder lo ejercemos nosotros como sociedad, pero nos lo hacen creer ciertos funcionarios o ciertos siento que el poder lo ejercemos nosotros, la sociedad en sí somos el poder. Ok, es que aquí hay muchas cuestiones a tratar, porque por ejemplo, usualmente, si te das cuenta, en cualquier institución hay una persona representante de toda esa institución. Entonces esa persona es la que lleva la voz de todos y sería quien ejerce ese poder por sobre los demás. Por ejemplo, ese poder lo... no, porque el ejemplo va a ser muy... Dilo. Ay, bueno, si alguno es abogado, pues ahí me ayuda. Pero siento que el poder, ese quién, ese ente que sería el poder, sería nuestro funcionario público que se enfermó de COVID, nuestro señor presidente, sería como el quién del poder, ese sería. Pero también aquí entraría la cuestión, ¿y los demás qué? Pues es lo que estoy diciendo, o sea, es que sí, creo que va algo de que todos pueden ejercer el poder,
de diversas formas, ¿sabes? O sea, coloquialmente, si alguien escucha poder, usualmente se va a la fuerza, ¿no? A ver quién es más fuerte, quién puede más, quién ganaría en estas luchitas, ese tipo de cosas. Es como lo coloquial. O sea, imagínate, o sea, pongamos estos ejemplos un poco más visibles, por ejemplo, las manifestaciones. Están los de la Guardia Nacional, de ganaderos, y están los manifestantes, ¿no? Entonces, ¿quién es el poder ahí? Es que aquí, o sea, en esto que planteas tú, hay un término que creo que es muy importante, resistencia. Exacto. Creo, y como lo mencionábamos hace rato, sin un amo no hay un esclavo. También otra forma de ver el poder es en cuestión del saber y la verdad. Pero pues entonces también, pero acá pero ya regresando a esto de del debate que estamos teniendo sobre quién sería el poder en la sociedad, estábamos en lo de dije yo que sería el presidente, el funcionario público, presidente de la nación, y luego puse un ejemplo de las manifestaciones y surgió lo del término de resistencia. Ok, bueno, yo estaba comentando ya en este término con resistencia que justamente estabas comentando de este dilema de amo y esclavo, ¿no? Uh-huh. De que entonces el amo se posiciona ahí por el esclavo, porque él es el que lo posiciona ahí, y justamente así es, pero no siempre va a ser como de, sí, yo amo a tu esclavo y listo, sino que, por ejemplo, sí. en estas cosas que tú mencionas, de las marchas, pues hay dos portadores de verdad, dos grupos que quieren ser amos. Entonces hay una lucha por ese, mi verdad es la realidad y no hay otra. Entonces ahí se genera esta lucha y esta resistencia de no, es que la mía es más creíble que la tuya. Y entonces ahí es la resistencia a asociarse a esa verdad. Pero si lo ves de esta forma, entonces, ¿a cuál verdad le hacemos caso? A la que tú quieres inscribirte. También, porque hay unas que hay distintas verdades que hasta te muestran evidencias y suena muy loco la verdad que te están queriendo poner y que sigas, pero estamos tan acostumbrados como sociedad, como personas, de que seguimos a los grupos sociales que más evidencias muestra. No sé, yo en eso sí difiero un poquito, porque creo que va dependiendo de lo cultural, para empezar, y cómo has crecido también, qué se ha inscrito en ti, porque digo, por algo existen dos bandos, ¿no? Sí. Y es la misma sociedad y todo esto. Entonces creo que sí hay algo que está atravesando en ti que dice, no, es que es así, no, es que esta es mi verdad y esta es la tuya. Y entonces ahí no es como de, entonces esta verdad muestra más indicios de que sí es así, sino es lo que yo creo que va a ser así. No sé si me caches un poco más esto. Sí, ya. Entonces, no sé, yo siento que va por ese lado. También hay otra frase muy fuerte que menciona Foucault. El poder va a funcionar más ahí donde no se ve. ¿A qué me refiero con esto?
Cuando el poder se invisibiliza, o sea, se vuelve natural, es algo que ya todos están inscritos en eso, es cuando mejor está funcionando ese poder, porque ya nadie lo cuestiona, simplemente se hacen las cosas. Y creo que pues en la sociedad actual hay muchísimas cosas que son de esta manera, no nos cuestionamos y solo lo hacemos porque así se tiene que hacer, ¿no? O sea, como estas normativas que que muchos conocemos o llegamos a conocer como las leyes sociales, que nada de carece de todo menos del término ley. O sea, no, al revés, carece de todo el término ley, porque las leyes no se rompen, no se modifican, no se cambian. Las normas sí se pueden modificar y cambiar. Esto es en el código pues de conducta social en el que nos regimos. Si tú robas, pues se te hace un juicio, vas hasta la cárcel o regresas, todo esto, ¿no? Pero ahí sería como una forma de que ya está el poder ejerciendo en su máximo esplendor, por así decirlo. Aquí el mejor ejemplo creo que es el panóptico, también por Foucault, que pues principalmente o originalmente viene de las cárceles, ¿no? De estas prisiones. El panóptico es la estructura que está en el centro, donde están los guardias y pueden ver hacia todas las celdas, pero aquí la cuestión es que nadie puede ver hacia adentro del panóptico y entonces en todo momento los presos se sienten vigilados. Aquí la cuestión interesante es que no es solo de la cárcel como tal, sino que Foucault en su estudio lo jalona a todo tipo de relación y lo enfoca un poco más que nada hacia la familia. ¿Cómo se inscriben estas leyes y normativas para que las sigas sin que haya alguien diciéndote qué es lo que puedes o no puedes hacer? Y aquí es interesante porque estamos utilizando ya el verbo puedes, poder. Como esto de los padres con sus hijos. Ya hasta con una sola mirada ya sabes que ya valiste, que ya te pasaste, que ya te excediste y dejas de hacer lo que sea que estás haciendo y te comportas conforme a lo que te están queriendo, conforme tu mamá o tu papá quieren que te comiences a comportar. Pero aquí la cuestión es de por qué entonces los niños siguen a los padres o les hacen caso. Y aquí es la cuestión que estábamos hablando del saber y cómo se relaciona con el poder, ¿no? Las verdades. Usualmente pues un niño ve a su padre como un dios, el que todo lo puede, el que sabe todo. El que tiene respuesta de absolutamente todo. Sí, recordemos cuando éramos niños, cómo le hacíamos preguntas. Yo me acuerdo que a mi papá sí estuve en una etapa de mi vida así. Pues estaba creo muy chiquita. Que todos los niños pasan por el por qué me tengo que sentar aquí, de por qué tengo que saludar, de por qué tengo que bañarme, por qué tengo que comer, yo no puedo, por qué no puedo comer eso, y todo era por qué. Sí. Y para cada pregunta había una respuesta hasta que crecí y las preguntas cambiaron y ya no me supieron decir, me dijeron, cuando escuché el no sé de mi papá fue como de, como no sabes. Ajá, fue como, ¿no sabes? Fuiste a la escuela, ayúdame. Y era una pregunta de matemáticas. Y me dijo, es que no sé hacerlo. Búscalo en el libro. Y yo, ¿cuál libro? ¿No sabes? ¿Cómo? Pero sí me acuerdo cómo volteé a verlo y me saqué de onda. Y ahí fue donde me di cuenta que quien yo creía que tenía todas las respuestas del universo no las tenía. Exactamente, y entonces creo que aquí es algo importante que pues justamente en estas etapas tan, bueno, cuando éramos tan jóvenes, tan pequeñitos, es cuando se va a instaurar justamente esto de las leyes, esto del panóptico que mencionábamos, y ahí va a quedar. Entonces ya cuando crecemos pues obviamente sabemos qué es lo que tenemos que hacer, lo que no, y nada más se sigue sin cuestionarnos, porque ya es algo que tenemos introyectado. Pero justamente creo que muchas veces se le llega a dar una connotación negativa al poder, y pues no necesariamente es algo malo, ¿saben? Sino que es algo que pues hay que
de construir, pensarlo. No significa que las reglas sean malas y que hay que transgredirlas, no, sino que es algo que mantiene cierto orden. Y pues también están estos de los principios ordenatorios, que son las verdades. Creo que desde hace rato como que queremos meterlo, pero no lo metemos bien, entonces vamos a esto. De los principios ordenatorios, recuerdo en un texto de Foucault también, que habla justamente del autor. Los autores son aquellos que ordenan los discursos que ya están establecidos. Y entonces, ¿quién dice qué es la verdad y qué es lo que no es verdad? Pues estos mismos autores, pero tienen que dar justificación del por qué. Antes, con los griegos, pues la verdad era dependiendo de quién la dijera. Si lo decía Aristóteles era cierto, si lo decía una persona que nadie conocía, pues no, eso era falso, punto. Actualmente pues se tiene que tener ciertas bases, tienes que mostrar que eso es verdad y pues se va ordenando todo esto. Y para una sola cosa hay muchas verdades. Es que lo podemos ver como nosotros como estudiantes queremos poner nuestra verdad y presentarla ante cierto grupo de personas y con todo y justificación y con todo un marco teórico desarrollado que sería en la presentación de tesis. Uh-huh. Ahí es donde nosotros buscamos ejercer el poder en ese momento. Justamente. Como autoras de cierto tema, de nuestra verdad, de esos temas que se están investigando y que se van a postular y decir, esto es mi verdad, aválenlo. Y es algo interesante, ahorita que metes la cuestión escolar, uh-huh. Porque muchas veces decimos, no, pues la escuela X, ¿no? Ahí no existen las relaciones del poder. No, sí las existen. Algo que hay que decir, que justamente lo mencionaba antes, es que, como Foucault menciona, hay relaciones de poder en todo. En amistades, en amor, en cualquier institución, ya sea de cualquier índole, en la familia, en el gobierno. En todas partes hay una relación de poder. Y, por ejemplo, ahorita que mencionas lo de la escuela, me hace recordar a los cuerpos dóciles. No sé si hayas escuchado alguna vez sobre este término. Tomar eso como uno. No. Okay. Pero me suena mucho a Marco, pero sí, algo que diría Marco. Este Foucault, de hecho. Sí, es algo que diría está él. En su texto de 4 discursos. Uh-huh. Bueno, aquí nos menciona cómo el cuerpo se programa de cierta forma para obedecer. Entonces, cuando entramos a un aula de clases, nos sentamos de cierta manera, entonces nos ponemos así, entra el profesor, sacamos la libreta, sacamos la pluma, empieza a dictar el profesor, entonces me agacho, comienzo a escribir. Obviamente esto Foucault lo trae de la militar, desde cómo tienen que dar los pasos, marchar, cómo tienen que poner la pistola, o sea, viene de todo esto, pero pues se expande, ¿no? También da el ejemplo de las escuelas, de que en tiempos anteriores, 1900 más o menos, pues eran muy estrictos, si te veían tantito encorvado, ya era el reglazo o algún tipo de castigo para que corrigieras eso. Entonces, es una manera de ponerle ciertos comportamientos al cuerpo por medio de que alguien ejerce ese poder sobre ti. Pero entonces ahí también en estos tiempos, en esta actualidad, vemos resistencia también. Pues sí, también, pero también, justo como mencionaba, el poder y la resistencia pues van juntos, de hecho van de la mano. Por ejemplo, actualmente pues sí ha cambiado con esto de pues ya todo es en línea. Pero si nos recordamos, nos vamos a poner a recordar cómo iniciamos la carrera. Pues yo no era mucho de sentarme en la banca y ponerle atención al profesor, o que la mayoría de nosotros, porque pues comíamos, nos movíamos, tomábamos apunte o no, éramos como, de cierta forma, teníamos como una libertad de ser personas. Pero no entonces ahí quién ejercía el poder, si te das cuenta ahí quién lo ejercía.
Solo cambia el lado de quién lo ejerce, pero sigue estando la misma relación de poder. De hecho, nosotros éramos los que hacíamos que los profesores se adaptaran a nosotros. Sí, no porque éramos muy exigentes, como de, ¿y por qué esto? ¿Y por qué aquello? Entonces explícame más. Niños grandotes, de profesora, no le entendí, ¿por qué es esto? No es cierto, yo vi otra cosa, yo leí otra cosa, a ver, exigíamos mucho. Entonces, en este caso, de nosotras, como alumnos, en el caso de nuestro grupo, nosotros como grupo éramos el poder. Ejercíamos el poder sobre los profesores en sí. Bueno, en algunas ocasiones, claramente, no siempre. ¿En serio? No, nos decían que guardáramos nuestra comida. Pero lo hacíamos. Ajá, y a los 5 minutos volvíamos a ejercer poder y sacábamos la comida. Pero aún así, bueno, es que no es algo lineal como de, por 1 hora voy a tener el poder. No. Sino que en cualquier segundo ya se cambió del otro lado. Ni siquiera lo pensábamos. Es como de, pues solo pasa. Ajá. Porque pues usualmente no es algo que estemos reflexionando en todo momento, en realidad. No. Y pues aquí también hay algo curioso. Creo que lo mencionabas en tu definición de qué es el poder, sobre la doblegación de las voluntades. Por ejemplo, Deleuze, otro autor, habla sobre la alineación. Sí. Esto se refiere a hacer que otra persona haga algo como si esa persona pensara que lo está haciendo por voluntad propia, pero en realidad lo está haciendo porque tú quieres. La magia de la manipulación. Bueno, actualmente se le conoce así, pero sí, lleva mucha implicación detrás también. Y en eso lo podemos ver en estas relaciones amorosas, donde entra el término que no nos gusta usar, pero el término de toxicidad. Sí, justamente. Donde, sutilmente va metiendo el discurso de no quiero que le hables a esa persona, no quiero que te juntes con esta otra persona, y tú vas y le dices, sí, mi amor, sí, ya no lo voy a hacer. Es más, toma el teléfono y bórralo. Y cuando tus amigos te preguntan, oye, ¿y por qué borraste? Pues porque quise. Pero ahí ya entra otro discurso de, entonces lo estoy haciendo por voluntad propia, cuando en realidad otra persona me dijo que lo hiciera. Justo. Entonces sí hay mucho que decir de esto. O también entre amistades de, oye, es que te está haciendo mal el noviazgo que llevas. No es cierto. Y va y termina. Y tú bien orgulloso le dices, ya ves como si te estaba haciendo mal. No, terminé porque quise. No es cierto. Justamente. Y también esta es la forma de naturalizar, de invisibilizar estas relaciones de poder, porque justamente es algo que dices, no, pues es que lo hago porque yo quiero. Pero pues en realidad no es así. También esto de que por ejemplo, nos tomamos fotos, lo subimos a Facebook o a otras redes sociales, y decimos, es que pues me dio la gana de compartirlo. No es cierto, te contagiaste de los demás. Viste un movimiento y quisiste ser parte de eso. Justamente, bueno, esto ya lo habíamos hablado en videos anteriores. Y por eso es como que lo menciono como para hilar un poco más este tema, porque este tema surge a partir de todo el historial que ya llevamos hablando. Entonces, bueno, que en sí todos los temas van relacionados y le buscan. Si inician en episodio 1 hasta acá, van a darse cuenta que todo lleva un porqué. Una relación. Bueno, vamos a un corte y ahorita volvemos. Exacto.
Cato Ortiz y dice: creo que entra también la cultura. Aquí en México normalizamos muchas conductas y la vemos como una forma de costumbre. Ahora, si lo vemos desde otra posición y en forma de pregunta, ¿habrá neutralidad en las relaciones de poder? Bueno, contestando a esta segunda pregunta que comentas, justamente lo hemos tratado a través de todo este programa y pues creo que en realidad no podría llegar a haber una neutralidad, porque justo lo que mencionábamos de amo esclavo, de dos verdades que se contradicen y entonces se crea la resistencia, se crea aquí la pelea por cuál verdad es la realidad. Y pues sí, claro, tiene que ver con la cultura, ya lo comentábamos también, tiene que ver en cómo o qué hemos introyectado de esa misma cultura, y eso va a determinar qué posición vamos a tomar frente a ciertas verdades y en cuáles nos vamos a querer inscribir. Bueno, vamos a tocar un tema medio espinoso porque vamos hacia el lado religioso ahora. Vamos a hablar de Papá Diosito. Justamente. Y dice así. Bueno, mencionábamos que el ser humano no lo puede todo. Dios es el todopoderoso, ¿no? Entonces, como el ser humano no lo puede todo, necesito crear, porque sabemos que es una creación humana, esa idealización de que todo se puede. Entonces pues sale Dios, ¿no? El que todo lo puede, el que y los tiempos de Dios puede mover todo, el que puede hacer todo como quiera, el que puede sanar todo, el que crear, destruir. Justamente. Es más, Dios es mi Señor, mi Creador. Y justamente ahora que vas con la creación, creo que podríamos retomar esto de la sabiduría, esto de la falta en el ser humano desde el pecado original. Sí conocen la historia del pecado original, ¿no? Supongo que sí, o eso espero. Adán y Eva. Ajá. Bueno, pues Dios creó el paraíso, lanzó a Adán y Eva al paraíso. Tienen todo menos una cosa, la manzana. Entonces, el fruto prohibido. Aquí Dios pues obviamente es el que ejerce el poder y les dice, les advierte: pueden todo, tienen todo, solo no pueden esto. Y al decir no pueden esto, es caer en la tentación. Justamente se llega a esto del transgredir ese no puedo, el querer hacer aquello que no se puede. Y pues sabemos cómo termina esto. Con el Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y bueno, justamente creo que esto es muy ilustrativo también a cómo muchas veces se quiere llegar a transgredir estas leyes que se ponen del no puedo y quererlo pasar a un sí puedo. Exacto, de llega Eva, le dice a Adán: oye, a que no te comes esa manzana. Pero es que papi Dios dijo que no nos lo podíamos comer. Ah, pues yo te estoy retando. Y va acá el santo, el Adancito, y dice: ah, ¿me estás retando? Sí. Se la come. Entonces Diosito, papi Dios, dice: ah, ok. Sí se pudo. Sí se pudo. Rompieron mi ley. Les dije: no pueden comerse esta manzana porque es mi manzana. Entonces te la comiste, Adán, pues ahí te va tu manzana de Adán. Eva, ¿no? No, cierto, se la comió. Es que hay muchas versiones. Se la comió a Adán. Por eso sale como esto de que los hombres se fueron castigados con la famosa manzana de Adán. Aquí, en el cogote. Y Eva sufre por ponérselo. Por hacer que Adán caiga en el pecado, y a la mujer pues le viene la regla cada 28 días. Ese es su castigo, si lo vemos del lado religioso. Y sí, que nos vino a joder. Entonces, de ahí viene cómo viene la resistencia del poder también. Sí, creo que justamente ahorita lo mencionábamos, de que
en toda relación de poder siempre se va a estar invirtiendo, siempre va a haber una resistencia que diga, va a cambiar esto por aunque sea un momento. O sea, no es algo lineal, no es algo como de por horas y entonces yo voy a ejercer el poder por tanto tiempo y ya nadie me va a poder contradecir. Y es algo extra, retomando este ejemplo de Dios, de la creación humana, formando una ideología mítica de un ser omnipotente que todo lo ve, que todo lo escucha, que todo lo puede y que los tiempos de Dios son perfectos. La pregunta aquí sería, ¿realmente los tiempos de Dios son perfectos? ¿O los tiempos de cada uno son los perfectos? Justamente esto también ya lo habíamos llegado a comentar en episodios anteriores. Ya. Es que entremos en controversia, porque entonces, si los tiempos de Dios son perfectos, entonces la persona que no tenía que haber muerto, murió. Y le decimos, está en tus manos, ya está con Dios en el paraíso. Le abrieron las puertas de San Pedro y llegó en tiempos perfectos de Dios, cuando pudo haber sido distinto. Son los tiempos, pudo haber sido los tiempos perfectos de esa persona, de su cuerpo, decir, ya no puedo más, pues hasta aquí llegué y ya me muero. Pero pues es que esta es otra cuestión que vamos a tratar también más adelante, sobre la muerte y todo esto. Pero ahorita lo que puedo decir es que creo que el ser humano necesita ese ser omnipotente, algún ser idealizado, porque hay muchas cosas que nos causan angustia justamente al estar en falta, al no poder todo. Entonces necesitamos o se requiere de alguien que sí, para poder soportar lo que nosotros no. Incluso también de alguien a quien temer. Justo. Por esto de los 10 mandamientos, como para, ¿cómo explicarlo? Como para tenernos como en régimen de no matarás. Justamente lo que mencionábamos de las reglas, el panóptico. Incluso estos 10 mandamientos son las reglas que se instauraron para poder vivir en sociedad bien, porque pues no. Es que, no sé, también creo que, bueno, no sé, en mi opinión, yo creo que el ser humano es egoísta por nacimiento, ¿sabes? Digo, si pones a varios bebés y pones un juguete en medio, se van a pelear por el juguete, no es como que lo vamos a dividir y tú un cachito y otro cachito, sino que yo lo quiero y dámelo porque es mío. Y entonces también entra en esto que mencionas. Justo. Pero pues también creo que viene esto de la relación de poder entre la omnipotencia y la humanidad. Porque ¿cómo sabemos que no estamos solos? También es esa parte de no sentirnos solos, cuando tenemos que entender que somos nosotros los solos. No se está, sino que se es. Uh-huh. Sí. Entonces, no, pues es que creo que a lo que te refieres es que justamente la soledad es algo estructural del ser humano, que uno es sol, o bueno, sí, porque es soy sola. Suena raro, pero pues sí. Soy Coco, soy Soledad. Seamos cocos todos. Pero pues sí, o sea, creo que esta ideología de los dioses, no nos basemos tanto, no nos enfoquemos nada más en esto del catolicismo, sino los vikingos con el Valhalla. Era un honor morir y hasta lo buscaban, el morir en batalla, para que se le abran las puertas y sean guiados por las valquirias con Odín y el festín. Entonces, pues es algo que sería como, ¿cómo lo podríamos ver ya? Como algo que es como si bucle de la manifestación de poder. O sea, pues es que son repeticiones. Ajá, o sea, en este bucle de poder y sometimiento, de amo, esclavo
es como bucle, o sea, se inicia como amo, está el esclavo, pero entonces el esclavo pasa a amo y el amo al esclavo, y así pasa también con esto de esta forma de resistencia. Alguien te quiere someter ejerciendo el poder y tú te resistes, entonces está esta batalla de disputa de ver quién es más fuerte, de cómo se va buscando, cómo se va obteniendo, se va ganando terreno en el sentido de ver cómo se ejerce mi poder sobre los otros o su poder sobre mí o sobre alguien más. Y es algo interesante porque entonces todo el tiempo estamos discutiendo sobre quién puede más y quién no. Pues y también es que de eso van las discusiones en la actualidad. Exactamente. Bueno, en todos los tiempos en realidad es como de entonces cuál sí y cuál no. Inclusive hasta cuántos años no duraron la cruzada por ver que Dios era el real. ¿Cuál verdad de Dios era la real? O sea, y todo el tiempo, y nunca vamos a detenernos y nunca va a terminar esta disputa del poder. Justamente, por eso digo que no es como que necesariamente algo negativo y que pues es algo que hay que pensarlo, deconstruirlo para poder saber también cómo podemos ejercerlo. Y cómo nos dejamos ejercer el poder por los otros. Pero aquí entonces no entraría mucho, o tal vez sí, no sé, a ver si tú me puedes corregir. Si, por ejemplo, si ya discutimos esto, ya lo sabemos, y de todos modos buscamos ejercer el poder, para nosotros suena bien, pero para la sociedad no funciona, entonces, ¿qué está pasando? Pues es que son formas diferentes de ejercerlo, ¿no? O sea, creo que todos vamos a ejercer el poder de formas diferentes y siempre va a haber al menos uno que nos diga eso no está bien o esa no es la forma. Entonces, ¿qué sí es? Porque si no hay algo que no, si hay algo que y también algo que tengo que mencionar es que pues siempre se va a estar ejerciendo el poder. Nos demos cuenta o no, siempre está ahí. O lo vamos a estar ejerciendo también. Entonces, pues no es como de, ya lo sé, entonces ya puedo olvidarme de esto y dejarlo de ejercer. Y eso no pasa, es como siempre está en todo momento, en todo tipo de relación. Ajá, o sea, lo podemos ver como el respirar. Pues sí, prácticamente. Pasa como de forma autónoma. Sí, entonces pues no es como que se pueda cambiar. Y sobre la pregunta que me dices, entonces, ¿qué sí? Creo que aquí es algo importante que cada persona debe de saber en qué se inscribe o cómo se ha introyectado sus formas de ver el poder y todo esto, y entonces en qué me quiero inscribir yo y hacerse cargo de eso. No es como de me voy a inscribir a esta verdad porque me dijeron, bueno, sí también porque hay tarifas. Exacto. Promoción, sino que va de acuerdo en lo que tú creas y en quién eres tú. Es como vas a inscribirte en ciertas verdades. Y si decides creer en eso, pues está bien. Si decides no creer en eso, pues está bien también. Solo son formas diferentes de ver las cosas. No es como de esto es más verdadero, eso es más falso, sino que esta es una perspectiva y esa es otra perspectiva. Exacto. Entonces, bueno, creo que eso es lo que causa mucho dilema, la diferencia justamente, la singularidad. Porque no se soporta lo que es diferente a uno. Exacto. Y más en sociedades como la nuestra, que se busca siempre la igualdad, mantener justamente todo homogeneizado. Sí. Eso. Si alguien es diferente, es malo. Si algo es diferente, no lo toques. Hay que odiar lo diferente. Ni se te ocurra pensarlo porque es malo. Pero bueno, no sé, ¿qué concluyes de toda esta plática, debate que hemos tenido, Andrea? Pues estuvo muy denso, o sea, ya hasta el productor quería ponernos campanita de box. Guantes nos faltaron. Por pelearnos aquí a ver quién gana en el poder. A ver quién tiene más poder aquí. Pero aquí algo interesante también. ¿Quién somete exactamente, a esto voy. El que habla tiene el poder, gracias. Bueno. No es cierto. No, sí, usualmente pues cuando lo ves desde la sabiduría y todo esto,
Usualmente el que habla es el que ejerce el poder, el que se coloca del lado del amo. El que escucha es el esclavo, pero sin ese escuchante no existiría aquel que sabe y el que es el amo. Entonces sí, nada más era como comentario. Por ejemplo, ahorita nada más son 2 personas viéndonos. Entonces, sin ustedes escuchándonos ni viéndonos, no seríamos amos, amas. Sí, porque está el productor escuchándonos. Oye, sí. No entonces sí. Así. Pero si nos basamos en esto, no en el... Y aunque no estuviera el productor, yo te estaría escuchando a ti y tú a mí, así que sigue funcionando de esta manera. Ajá, porque entonces no podría, o sea, para ejercer las dos el poder tendríamos que estar hablando al mismo tiempo. Sí, no nos entendería nada. Y no llegaríamos a nada, entonces ya entendieron que sería un caos la sociedad, a eso estoy concluyendo sí. Esto. Sería un caos la sociedad si no existiera esto del ejercer el poder, porque no hay como tiempos, no hay momentos. No se construye un tiempo perfecto de parte de mí o de ella, de Lluvia. No hay momentos perfectos de parte de cualquiera de nosotras dos o del productor mismo. Entonces, a eso es a lo que quiero llegar, que el poder no es malo ni tampoco es bueno, pero es necesario que se ejerza, que se pueda emplear, que se llegue a ejercer de la forma en la que sea, pero es como quien dice, es un mal necesario. Yo no diría mal, pero sí, es en ciertos motivos, ciertas circunstancias, tiempos y momentos, sí es un mal necesario. Ya. Ok, bueno, mi conclusión va un poquito ligada con la de Andrea. Ya se me olvidó. Bueno, justamente va esto de que pues no es un mal, o yo no lo veo como un mal, sino que es algo que está ahí y pues y pues hay que ejercer en todo momento estas relaciones. Claro, van a estar siempre, pero hay que hacernos responsables de cómo las estamos ejerciendo, si llegamos a afectar a alguien o no, cómo lo estamos haciendo, hacia dónde la estamos dirigiendo. En cierto momento cada quien va a tener el poder, por así decirlo, de cierta manera, pero hay que ser responsables en cómo lo estamos ocupando. No solo es como de, voy a dominar a los demás y mi verdad es la única, sino de hacerse responsable justamente de eso que se está diciendo. Y bueno, esto fue el episodio de el día de hoy y nos vemos la próxima semana. Yo soy Andrea. Yo soy Lluvia. Y esto fue en Emilia Sognon. Bye.